Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en la semana número 8 del trimestre y el título de la lección es una pregunta: ¿bajo la ley o bajo la gracia? El texto base está en Romanos capítulo 6 y justamente hablando de Romanos 6, seguramente ya escuchaste a alguna persona que te dice, cuando le hablas de los 10 mandamientos o algo del Antiguo Testamento, te dice: mira, eso a mí no me afecta porque yo vivo bajo la gracia ahora, ya no vivo bajo la ley. Capaz que los israelitas, capaz que vos vivís bajo la ley, pero yo no. Esto de vivir bajo la ley o bajo la gracia es un concepto bíblico. Pablo lo presenta allí en Romanos 6, específicamente en los versículos 11 al 14 y específicamente más todavía en el capítulo 14. Pero hay que recordar que es apenas una parte del versículo y nosotros nunca armamos un conjunto de doctrinas o de creencias sobre un solo versículo, mucho menos sobre la mitad de un versículo. Así que vamos a ver un poquito cuál es el contexto inmediato y también más amplio de este texto para poder entender qué es lo que Pablo nos quiere decir con esto de vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Si usamos los mismos términos o criterios que utilizamos cuando estudiamos sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto, podríamos hacer una pregunta aquí. Cuando Pablo habla sobre la ley, ¿se refiere a la ley como Dios la dio y quiso que obrara? Aquí podríamos hablar de la dimensión histórica de la ley. ¿O se refiere a la respuesta humana ante esta ley que Dios dio? Aquí estamos hablando de la dimensión experiencial. Aparentemente hay un código aquí en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque cuando te habla de la ley, Pablo te habla tan negativamente como cuando te habla del antiguo pacto. Y cuando te habla de la gracia, te habla tan bonito como cuando te habla del nuevo pacto. Así que vamos a aplicar los mismos criterios que usamos cuando estudiamos sobre los pactos para poder entender qué es lo que Pablo quiere decir aquí. Romanos tiene una estructura, ¿sí? No sé si te diste cuenta. Si vos lees, por ejemplo, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 16, tenés la introducción de la epístola. Ahí Pablo te explica quién le escribe y por qué escribe y todo eso. Capítulo 1, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo te habla acerca de la condena universal desde el nacimiento. Todos somos pecadores. En el capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 39, te va a hablar acerca de la santificación. Ya antes te habló acerca de las bases de la justificación. Y así podríamos seguir desglosando esta epístola. Romanos 6, ese capítulo 6, tiene también su propia estructura. Si vas del versículo 1 hasta el versículo 10, Pablo te está hablando acerca del bautismo, de la conversión y de la participación que vos y yo como creyentes podemos tener en la vida y la muerte de Jesús de manera simbólica a través del acto del bautismo. Si saltás al versículo 15 y vas hasta el versículo 23, Pablo te habla acerca de esta vida que hay antes y después del bautismo, refiriéndose a eso como una transición, ¿no? El versículo 18 inclusive explica que ahora ya pasamos de ser esclavos del pecado a siervos de justicia. Y en el medio están los versículos 11 al 14, en donde Pablo aparentemente nos coloca etiquetas, ¿no? La persona que vive bajo la ley es la persona que aún no se ha convertido, es la persona que aún no ha pasado por la experiencia del bautismo, porque se espera que normalmente la conversión y el bautismo vayan juntos, ¿sí? Y mientras que la persona que vive bajo la gracia es la persona que ya pasó por la experiencia de la conversión. Y vamos a ampliar un poquito más esto a lo largo del resumen. No hay mejor intérprete de la Biblia que la Biblia misma, y cuando leemos el capítulo 6 de Romanos bajo la guía del Espíritu Santo nos damos cuenta de que Pablo en realidad está refiriéndose a la experiencia de todo creyente. Por ejemplo, él utiliza esta realidad histórica de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, con su gran impacto en la vida del creyente, para ejemplificar lo que debería pasar con nosotros, porque en el bautismo nosotros pasamos por una experiencia similar a la de Jesús. O sea, morimos al pecado, simbólicamente similar a lo que Jesús pasó, y ahora resucitamos y somos convidados a vivir en una nueva vida, dice el versículo 4. Esta es la transición que nos lleva de ser esclavos del pecado ahora a ser siervos de la justicia, como dice también Romanos 6, versículos 17 y 18. Es cierto, Pablo hace esta comparación interesante. Parece que cuando él dice vivir bajo la ley, todo lo malo, todos los resultados del pecado están entrelazados con esta expresión, vivir bajo la ley. Ahora, ¿se refiere a obedecer la ley? ¿Se refiere realmente a estar sujeto a los 10 mandamientos? Como ya hemos repetido varias veces, sería muy difícil que Dios allá en el Sinaí hubiera dado una serie de requisitos a cumplir y que en realidad no sirvieran para la salvación de las personas, sino que sirvieran para su condenación. Ponete a pensar en esto. Si esta ley es tan mala y produce tantos resultados negativos que incluso conducen a la muerte, entonces Dios a propósito le dio esto a los israelitas para que ellos se perdieran
Porque si usamos este concepto, repito, entonces nadie que haya nacido antes de la venida de Jesús a esta tierra podrá ser salvo. Necesariamente tenemos que buscarle la vuelta y encontrar qué es lo que Pablo quiso decir. Y recordamos esto, sí, la ley no te va a salvar, así que la ley puede condenarte porque está señalando cuál es tu pecado, pero también puede condenarte cuando vos te concentras solamente en cumplir los requisitos de la ley y no te concentras en la persona que dio esa ley, que es nuestro Señor Jesús. Él es el único que puede salvarte. Y una vez que lo aceptas como Salvador, has sido convertido, entonces allí pasas a vivir bajo la gracia. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Básicamente es vivir sujeto a Jesús. Este Jesús, que es la encarnación de Jehová, ¿sí? Es Dios que decide hacerse hombre. Y bueno, de Jehová se dicen muchas cosas en el Antiguo Testamento. Y lastimosamente hay muchos cristianos que hacen esta separación, ¿no? A mí me gusta el Jesús del Nuevo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento es puro fuego y azufre y castigo. Eso no es así. La gracia en realidad ya está presente en el Antiguo Testamento de diversas maneras y hay muchísimas referencias. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, nosotros vemos sí a un Jehová que dice, no, yo no perdono al malvado y castigo la rebelión, pero también se habla de un Dios que es tardo para la ira, que es misericordioso, de hecho que hace misericordia a millares, y seguir leyendo esos textos son fantásticos. En Salmos tenemos muchísimas referencias, en el 85, Salmo 103, 111, en el 145, las referencias a ese Dios que tiene misericordia, que perdona, que está lleno de gracia, son muchísimas. Jonás, ese profeta rebelde, ¿te acordás de él? Él no quería ir a Nínive a predicar. ¿Sabes por qué no quiso ir? En Jonás 4, en el versículo 2, él dice y usa de excusa esto, que Dios iba a perdonar a Nínive, entonces ¿para qué yo me voy a ir allá? No, si vos sos misericordioso, vos vas a perdonarlos. Fíjate qué cara rota este hombre, ¿no? En Isaías 45, en el versículo 22, hay un llamado fantástico, vuelvan a mí. Este Dios del Antiguo Testamento, este Jehová de los ejércitos, que quiere que su pueblo vuelva a Él para que Él pueda darle salvación. Fíjate que cómo cambia, ¿no?, nuestro concepto de ese Jehová del Antiguo Testamento y cómo ahora en el Nuevo Testamento encontramos que este concepto de misericordia y de gracia simplemente se va ampliando. Pablo, por ejemplo, dice que Dios muestra su bondad con la venida de Jesús. Esto está allí en Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Pero la gracia no comenzó en el Nuevo Testamento. En Juan 1, 16 se nos dice que la llegada de Jesús añade gracia sobre gracia a lo que ya se mostró en el Antiguo Testamento. Gálatas 1, 6 y 7, Hechos 20 y 24, 2 Timoteo 1:9 son solo algunas representaciones o algunas presentaciones, digo bien, de la gracia, pero en donde se ve que apenas se va añadiendo a lo que ya existía antes. Fíjate, hay un solo evangelio, es el evangelio eterno. No es que los israelitas en el Antiguo Testamento tenían un evangelio y un sistema de salvación y nosotros en el Nuevo Testamento a nosotros nos las hicieron fácil y tenemos otro sistema de salvación. No, el evangelio es el mismo, el pacto es el mismo, la revelación es la que va dándose progresivamente y de esa manera vamos aprendiendo y vamos creciendo más en este conocimiento de cómo Dios quiere salvarnos y de la misericordia y la gracia de Dios. Quiero terminar leyéndote algo que escribió Elena de White en el libro En los lugares celestiales, en la página 222. La gracia dada le costó al cielo un precio que es imposible que midamos. Esa gracia es nuestro tesoro más preciado y Cristo quiere que se comunique mediante nosotros. Es sagrada en el nombre de Jesús para la salvación del alma. Es la revelación del honor de Dios, un despliegue de su gloria. Así que quiero terminar con esta idea. Quiero que recuerdes esto, el Dios de gracia está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La gracia es para vos, pero no te quedes con esa gracia, tenés que comunicarla a otros, tenés que avisarle a otras personas que hay un Dios de amor que quiere perdonar sus pecados y quiere salvarlos para que pasen de ser esclavos del pecado a siervos de justicia. Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.